Hola amigos, en este video les voy a explicar un método para pasar del lenguaje Grapset al lenguaje Ladder. Para ello, voy a usar un ejemplo de simultaneidad. Primeramente, voy a pasar las etapas y las transiciones a Ladder y después las acciones. Cuando iniciamos Grapset, la etapa 1 se activa, entonces su equivalente en Ladder sería de esta forma. Pero en Grapset, cuando entra al bucle desde la etapa 2 hasta la etapa 5, la etapa 1 debe estar desactivada. Entonces, una forma para mantener desactivada esta etapa es colocando los siguientes contactos normalmente cerrados. De esta forma, se garantiza que la etapa 1 solo debe estar activada en las condiciones iniciales, más no en el proceso. Pero seguro usted se está preguntando por qué no he considerado también a la etapa 5. Pero debes saber, cuando las etapas 3 o 4 están activadas, también está activada la etapa 5, entonces no es necesario. Cuando se cumple la condición A o F negado, este permite pasar a la etapa 2, por lo que en Ladder se representa con una bobina set. Tenga en cuenta que una transición o una condición en Ladder se representa con un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado si es que la condición es negada. Esta etapa 2 debe desactivar o resetear a las etapas 4 y 5. Si se cumplen las condiciones o transiciones B y C, entonces permite pasar a las etapas 3 y 5 simultáneamente, pero estas etapas desactivan o resetean a la etapa anterior. Si se cumplen las condiciones D o E, entonces permite pasar a la etapa 4, pero esta etapa desactiva o resetea a la etapa anterior. Ojo que la etapa 5 aún se mantendrá activada, ya que solo se desactiva cuando pasa a la etapa 2. Ahora vamos a relacionar las acciones a sus respectivas etapas. Si la etapa 1 está activada, entonces también lo está su acción asociada. Cuando las etapas 2 o 4 están activadas, entonces activan a su acción P. Además, la etapa 2 también activa a su acción Q. Si las etapas 3 o 4 se activan, en consecuencia activan a su acción U. Y finalmente, cuando la etapa 5 está activada, en ese caso también se activa su acción W. Entonces, esto sería todo. Si aún no tienes claro las definiciones de simultaneidad en Grapset, por acá un video. Si quieres saber cómo resolver ejemplos de direccionamiento, por acá otro video. Y si quieres estar al tanto del contenido que subo todas las semanas, da clic aquí. Hasta luego. Bye bye.